Vamos a orar entonces en esta noche. Amado Padre, infinitas gracias te damos, Señor, y te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque eres un Dios maravilloso, un Dios que nos guardas, un Dios que nos permites estar nuevamente en este club de estudio para estudiar este maravilloso libro de Romanos y sobre todo, Dios, seguir aprendiendo más de ti y de tu palabra. Te imploramos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos lleve con bien en este estudio y que podamos, Padre Eterno, tener tu compañía, tus santos ángeles y que tengamos en esta noche, Dios, la felicidad de compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, así que entonces en esta noche te damos el pase, Eli, para que pues empieces con el desarrollo del estudio en esta noche. Gracias. Listo, buenas noches a todos. Vamos entonces a ir a nuestro libro de los Romanos para terminar el capítulo 10. De hecho, cuando creo que ustedes leyeron, no sé si eh, me acordé de una canción por ahí que hay que prácticamente dice los versículos que están aquí eh, nombrados en Romanos 10, 11 al 21, que son los versículos que nos toca esta noche. ¿Cuál canción, Eli? No, Hay no una sé. canción que no es adventista. Oh. ¿Pero es eh, cristiana o...? pues sí, es del cantante Marcos Witt. eh, Oh. es famosa, se llama Enciende una luz, pero él durante la canción menciona como que es los textos, ¿sí? El versículo 14, creo. Sí, habla, varios, al principio dice como que en el mundo hay no sé cuántas personas que nunca han escuchado de la palabra de Dios, ¿sí? Y pues después dice que como el versículo 14, 15, 16, pero obviamente ahí está la teoría de la creación, no sino del creer, ¿sí? Del solamente creer, ¿sí? Porque para muchos cristianos, el hecho de que algunas personas no escuchen el nombre de Cristo no les va a dar salvación, ¿sí? Y sabemos que van a haber muchas personas que no van a escuchar tal vez nunca el nombre de Cristo porque pues no se dio la oportunidad. ¿Cuántas personas no han muerto, digamos, en Corea del Norte y nunca escucharon de que existía un Jesús, un Dios, ¿sí? Entonces, pues ahí hay una teoría pues que vemos bíblicamente y como lo hemos estudiado en Romanos, que no es así, que, que Dios juzgará de acuerdo a la medida en que nosotros podemos conocer y el acceso que nosotros tengamos al conocimiento. Y también leímos que, pues, que Pablo decía, ¿cuál es la ventaja entonces de nosotros? Pues la ventaja es que nosotros conocemos que tenemos una esperanza de un futuro, ¿sí? Mucho mejor. Y adicional también tenemos la oportunidad de contarle a otro ese futuro que hay, sí, que es la ventaja de que nosotros estemos donde estamos, en cada uno de nuestros países, las ciudades donde hayamos nacido, donde estemos viviendo, pues hemos tenido de una u otra manera la oportunidad de escuchar muchas cosas de Dios, entonces eso nos da digamos, no una ventaja sobre la salvación, sino una ventaja sobre esa esperanza de la salvación y también una responsabilidad de contarle a otros de eso, ¿sí? Entonces creo que voy a ir, hoy no voy a leer todos los versículos que me lo lean de una, sino que vamos a ir desmenuzándolos porque quiero enfocar algunas cosas importantes, pero antes de eso, no sé, ya ustedes en general, ¿sí? ¿Qué palabras, digamos, vieron como del primer ejercicio es repetidas? ¿Qué palabras vieron que como que Pablo enfatiza mucho en estos 10 versículos? Y Pablo, ¿cómo enfatiza allí esto? Y pues, ¿qué les pareció como importante de todo este contexto de los 10 versículos desde el 11 hasta el 21? Bueno, 11 versículos. Bueno, pues las palabras allí que pues que encontré, ¿no? Que hacen referencia allí
aunque es un monosílabo, no más que una palabra, el no está allí constante en esos versículos. Está en el versículo 11, en el 12, en el 14, en el 15, el 16, 18, el 19, en el 20. O sea, casi que todos los versículos, Pablo hace una referencia con un no. O sea, como mostrándonos quizá allí como una, Una como negación. sí, pero quizá dándonos, sí, exactamente, como esa muestra que posiblemente no es como nosotros pensamos, ¿no? Sino que son otras situaciones. Por lo menos en el 11 está ahí, dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. En el 12 no hay diferencia. En ya en el 14 pues que es cuando están las preguntas, ¿no? Entonces dice, no han oído, no fueron enviados. En el 16 dice, no todos obedecieron. Entonces hay allí como mostrándonos ese espacio y también hay en el versículo 16, 17, como unas consecuencias, digámoslo así, ¿no? Por mencionarlo de alguna forma. O sea, por tal situación no son tal cosa, ¿sí? Es como que está allí Pablo diciéndonos esto. Y también él está haciendo referencia muestra allí como el pueblo, hace referencia como una generalización, está allí mostrando Pablo, porque dice todo, dice todos, menciona también pueblo, entonces son palabras que están allí eh, constantes, como mostrándonos que no es algo específico, sino es algo en general, o sea, es un todo, como dice allí, es digámoslo como coloquialmente, el mundo entero, ¿no? Es como lo que analizaba yo estos versículos. Sein por Listo. allí te escribió. Sí, dice falso, salvo, Salvo. creer y fe. ¿Sí? Y fe. Yo también aquí en las mías tengo el de creer, que es creo que la que más se repite, así que, pues aparte del no, que el tuyo es bastante, pero el creer es, lo tengo yo 4 veces. El de invocar está 3 veces y el de oír está 4 veces también, ¿sí? 5, perdón. Oh, sí, tienes Oír está razón. 5 y creer está 4. E invocarán está 3. Son como las que encontré con más. Se indijo salvo. Salvo no sé cuántas veces está. Pero Fe hay, también. hay algo bien interesante y es que no sé si notaron, pero Pablo en estos versículos prácticamente está repitiendo, ¿sí? Algo que ya dijo, está como confirmando algo y adicional, de hecho hay un versículo que es casi igual, ¿sí? Y está, de hecho, repitiendo no solamente lo que él ya dijo, sino también muchos textos del Antiguo Testamento. Hay muchísimos, casi todos, yo diría, casi todos son textos del Antiguo Testamento. Así que ya ahorita les compartimos los dibujos porque quiero como que miremos y después miramos si tienen dibujos ustedes, yo comparto el mío, el que tengo por aquí. Pero el versículo 11 dice que la escritura dice, o sea que ya Pablo está repitiendo algo del pasado, ¿sí? Y de hecho dice, todo el que cree en él no será avergonzado. ¿Y dónde está ese texto? Pues ese texto está nada más ni nada menos, bueno, está en un texto del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Busquemos, ayúdenme a buscar ahí Isaías 28:16. Se dan cuenta que allí está esta frase igual. Isaías 28:16. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Bueno, yo tengo Dios habla hoy acá en este momentito, porque en el celular es que tengo la otra. Ok. Por eso el Señor dice, voy a poner en Sión una piedra,
una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Perfecto, entonces miren que termina con la misma frase, pues el tuyo dice confianza, está tranquilo, pero dice todo el que crea también, Mm, ese entonces dice no será avergonzado. Y de hecho sí. aquí hay otro texto, Bueno, espérame, entonces busco acá la 28, sí, traducción. 28 en mi versión, que es la 2000, dice, em, dice, eh, preciosa de cimiento, el que crea no vacilará, ¿sí? Entonces Pablo se está refiriendo allí a ese aspecto, ¿sí? Con el hecho de creer, ¿sí? Con el hecho de creer me lleva a tener como una ganancia o un aspecto positivo, un aspecto a favor con solo el hecho de creer, ¿sí? De hecho, en el libro de Hebreos, y bueno, antes de ir a Hebreos, miren que no sé si se dieron cuenta, pero Pablo vuelve y retoma la parte final del texto que ya había hablado en Romanos 9, porque en Romanos 9 al final había hablado de la piedra de tropiezo que ponía en Sión, ¿sí? Entonces dice en Romanos 9:33, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca caída, el que crea en él nunca será avergonzado. Allí está el texto completo en el versículo 33 y en el versículo 11 ahora del capítulo 10 repite esa parte final del versículo, ¿sí? Entonces yo estaba mirando y sí, prácticamente, no sé si alguna vez vimos eso, que tiene, estos textos también tienen una estructura quiástica, o sea que Pablo repite y va cerrando el tema y vuelve y repite y va cerrando hasta y vuelve al principio de donde había comenzado para reafirmarnos todo lo que ha dicho y para que nos quede un poquito más claro. El hecho Sí, de eso, creer, eso es lo que está refiriendo aquí Sein, que dice que, por ejemplo, en el capítulo 10 inicia con Israel y en el 21 también concluye con Israel, que también es como ese quiasmo. Quiasmo es que se llama, sí, ¿no? quiasmo, sí. Entonces, bien interesante que veamos eso porque pues me pareció muy bueno que Pablo vuelve y repite como para confirmar esas ideas que de pronto no estuvieran muy claras o que las pasamos por alto y vuelve y las reafirma en estos textos, ¿sí? Entonces ahora el versículo 12, después de decir que tenemos una ventaja, ¿sí? Pues la escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado y tratar de que pues tenemos esa ventaja del hecho de creer, pero pues saber que el creer no viene eh, solamente así, sino que más adelante profundiza, no solamente es, bueno, yo creo, pero creer no solamente es de palabras, sino también de acciones, ¿sí? De acciones. Y veamos lo que dice el versículo 12, dice, no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos y es generoso con todos los que le invocan. Si se dan cuenta, volvió y repitió, ¿sí? Un argumento que ya habíamos hablado hace algunos días, creo que también en el capítulo 9 se habló de eso y está hablando exactamente lo mismo. Entonces, no hay diferencia entre judíos ni gentiles, ¿sí? O sea, para Dios eso no hay distinción y no me hace a mí más ser judío ni gentil si es que de pronto yo soy judío, pero en ningún momento tengo esa creencia de la que viene hablando Pablo en el versículo anterior, sino solamente pues por el hecho de ser judío, pues no me da esa ventaja y por eso mete allí también a los griegos, que ya Pablo nos había hablado de los gentiles, y dice, Dios es Dios de todos, generoso con todos aquellos que le invocan. O sea, allí está también esa ventaja del creer, pero no solamente del creer, sino en el momento en que nosotros tengamos esa invocación o ese auxilio, que de hecho esa palabra me llamó la atención, que en hebreo es epicaleo, ¿sí? Epicaleo, y es todos los que le llamen, ¿sí? Todos los que como que pidan un socorro, un auxilio, prácticamente todos aquellos que manden un SOS creyendo en Dios, dice que Él no los dejará en vergüenza, dice adicional, todos y responderá a todos, es generosos con todos aquellos que llamen en ese auxilio. Entonces está bien interesante ahí.
la creencia, el hecho de creer, pero que va más allá, el hecho de creer y el hecho de también de pedir ese auxilio a quien en el que creo, porque esa es la fe. Yo creo y de esa fe entonces sale lo que habla Pablo allí, que no hará distinción para aquellos que le pidan auxilio a él como Dios de todos, no solamente de judíos. ¿Listo? Y termina allí esta sección diciendo, porque todo el que me llame, ¿sí? O el que acude en mi auxilio, en el nombre del Señor, este será salvo, ¿sí? Entonces, pues allí también está la parte que utiliza Pablo allí, que es una parte que habló el profeta Joel, ¿sí? Está hablando del final de los tiempos. Entonces, busquemos Joel 2:32 y nos daremos cuenta de qué está hablando Pablo, ¿sí? Ok. 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y sobre el remanente el cual él habrá llamado. Gracias. Entonces, miren allí, volvió a mencionar el monte Sión, ¿sí? Y vuelve a mencionar, ¿sí? Las palabras que menciona Pablo allí, todo el que invoque será salvo, ¿sí? Pero veamos todo este contexto de la invocación y de hecho quería que buscáramos el hecho del creer, ¿sí? Porque pues entonces solamente por el hecho de creer, ¿sí? O de invocar, como dice acá, ser salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso de creer e invocar? No solamente el hecho de mentalmente decir, ah, sí, yo le creo, sino el hecho también de un actuar. Quiero que vayamos a Hebreos 11. Hebreos 11. Porque el libro de Hebreos nos habla de algo bien interesante. Hebreos 11. Estoy buscando aquí. Ya les digo qué versículo es, que sí lo tengo acá. Hebreos 11:4. Alguien que me lo lea. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Entonces, miren por qué utilicé este texto. Resulta que yo estaba estudiando pues lo de esta semana, lo de hoy, y en algún momento estaba escuchando un audio y escuché este versículo, ¿sí? Y pues lo relacioné mucho con el tema de el hecho de creer, el hecho de creer con la fe. Pero miren lo que dice ahí. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Así que la fe, ¿sí? Nos hace hacer las cosas mucho mejor, ¿sí? O ser las cosas excelentes, porque ahí dice, más excelente sacrificio que Caín. O sea, si yo realmente le creo a Dios, si yo realmente tengo fe en Dios y si realmente lo invoco porque Él me va a responder y porque tengo la seguridad, yo debo, ¿sí? De esa manera contestar o tener una respuesta a esa fe y a esa creencia que tengo. ¿Cómo? Pues creyéndole totalmente a Dios de todo lo que me dijo, de lo que me dice, y por eso dice que Abel ofreció el sacrificio excelente, que era el sacrificio que Dios había pedido, no el que a mí, el que yo quiera, solamente por el hecho de creer, no, el hecho de creer me lleva a actuar y a actuar en obediencia a lo que Dios me ha mandado, ¿sí? Por ella fue más excelente que Caín y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas y aunque esté muerto, aún habla por medio de su fe, ¿sí? Porque su fe le llevó a qué? A tener las acciones y a obedecer a Dios todo lo que había él mandado. Así que cuando Pablo habla de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, también es esa invocación, ¿sí? Que yo hago también de fe, esa invocación que yo hago del creer y esa invocación que yo hago
Cuando creo, pues obedezco, y pues de igual manera, en el punto, como les decía al principio, en el cual estemos nosotros, ¿no? Porque habrán personas que no tengan tanto conocimiento, pero también en algún momento el poco conocimiento que tengan invoquen el nombre de Dios. Pues obviamente Dios no en ningún momento las va a rechazar, sino que todo el contrario. Su Santo Espíritu va a estar con ellos, y de esa manera ellos pueden alcanzar la salvación, porque el Espíritu Santo va a hablar a cada uno de los corazones, y de esa manera pues vamos a obtener, sí, esa recepción de las cosas que Dios quiere para nosotros. Él nos va a mostrar, que de hecho Pablo ahorita más adelante habla de eso. Por aquí se dijo, como dice la ley del aventurero, por amor a Jesús siempre haré lo mejor. Creo que es similar el tener fe o pistis, más que una mera creencia, sino una confianza plena y total en Cristo. Nos hará dar lo mejor de nosotros para Dios. Así es. Entonces, bien interesante este aspecto, porque el versículo 14 entonces dice, el versículo 14 nos dice lo siguiente: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? O sea, yo no puedo invocar a nadie que no he creído, ¿sí? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? Porque hay unas personas que pues no creen, no porque no crean, sino porque nunca oyeron, ¿sí? ¿Y cómo oirán si no hay nadie, si nadie les ha predicado? Y por eso yo ponía antes el ejemplo de Corea del Norte, o sea, y no es porque de pronto no hayan misioneros que quieren, el problema es que es muy complicado entrar allá, y que se tenga ese contexto de poderle hablar a alguien de Cristo, de Dios, ese in. Es como en los primeros capítulos que habíamos estudiado acerca de la justicia de Dios, ¿no? Ya ven que creo que en el capítulo 2 habíamos abordado ese tema de mucha gente que tal vez nunca conoció el Evangelio o nunca escuchó ni siquiera de Dios, pero más sin embargo Dios es tan misericordioso que pues Dios en teoría pasa por alto esa omisión, porque no fue culpa de ellos de que no recibieron el mensaje, y al no recibir el mensaje pues no pudo haber un rechazo como tal. Entonces de la misma, desde la misma este, idea que Pablo va recalcando la misma idea pero de diferente perspectiva a través del libro de Romanos, es algo que lo hace de manera, eh, ¿cómo decirlo? Sin que nos demos cuenta. Aborda el mismo tema vez tras vez, pero que no lo hace tan repetitivo, sino que más bien nos muestra, como dijo Jesús, saca lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y le da un uso. En este caso, habla acerca de cómo el mensaje de Cristo es relacionado con la fe y con Romanos, y que todo lo relaciona con el Antiguo Testamento, y vemos de que tanto el Antiguo como lo Nuevo vienen a reforzar de quién es Jesús y cómo es que a través del modelo de la fe, más que una mera confianza, que ahí usa también demasiado el verbo pistis o pisteu, que porque uno dice, no, yo tengo fe, pero cuando estamos en problemas, ¿qué sucede? Pareciera que se nos va el mundo abajo y nos olvidamos de Dios, y en los tiempos de paz, y sí, sí, Dios, yo soy contigo, yo voy a donde quieras, pero cuando tenemos problemas, ¿qué ocurre? Ay, no, buscamos al compadre, bueno, como dirían aquí en México, al compadre, al tío, al vecino, al amigo, a quien sea, y dejamos a Dios como último recurso, ¿no? Entonces, creo que cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, como lo hizo Abel, por ejemplo, este, era tanta la confianza en Dios que cuando, o sea, la luz de vida o el aire el espíritu de vida que exhaló Abel al morir, era tanto así que hasta Dios lo notó y que lo expresa de manera poética. La sangre de Abel la sangre de Abel clama desde la tierra, ¿no? Entonces vemos aquí de que es lo que nos pide el Señor, no nada más ir a la iglesia, no nada más dar nuestras ofrendas. ¿De qué me sirve a mí hacer todo ese tipo hasta llegar a un punto de ritual, pero mi confianza en Dios sigue siendo la misma o incluso hasta peor, ¿no? Entonces, nada nos sirve hacer toda clase de sacrificios por el Señor si mi relación sigue siendo la misma o incluso va decayendo. Listo, muchas gracias, Ein. Joan. Sí, ahorita que se refiere lo de
la fe, ¿no? Y de creer en el Señor. Pensaba así rápidamente cuando él dice, no, que nos vamos con el compadre, o no, como sea, que a veces nosotros debiéramos como que analizar nosotros si nuestra fe realmente está siendo cimentada en Cristo o si está siendo cimentada es conductualmente a lo que me pase a mí. Porque pues como se dice, ¿no? O sea, creer en Dios es muy fácil cuando todo va bien, pero entonces allí es como pensar, entonces mi fe está yéndose es a lo que Dios me puede otorgar a mí, o sea, como a las sí, como a la consecuencia sería la fe allí dada, más no realmente que yo estoy cimentando en mi fe en Cristo, o sea, poco quizá a veces nos dedicamos como estamos en el club de estudio, ¿no? Conocer verdaderamente quién es Dios, qué es lo que demanda Dios de nosotros y no tratar de llevar una fe allí como de que oro porque necesito tal cosa y cuando Dios me responde, entonces tengo una fe gigante, pero pues si yo no obtengo eso que Dios, que le estoy pidiendo a Dios o le estoy diciendo a Dios, pues entonces ya como que es más difícil mi fe y mi creencia. Entonces es como bien importante que pudiéramos tener presente eso. O sea, que nuestra fe debe estar cimentada, como dice allí Pablo, en la roca que es Cristo y no en las consecuencias o en las cosas que yo en algún momento esté afrontando, porque pues creo que allí estaríamos nosotros como que no cimentados correctamente. Creo no, es así, estamos Sí. cimentándonos equivocadamente. Por ello es que fácilmente nosotros flaqueamos. Ajá, sí. A veces creemos cimentar nuestra fe en la roca, pero en realidad estamos en la arena sin saberlo. Sí, total. Gracias por ese comentario. Perfecto, gracias. Porque viene una, como una cadena que de hecho, pues ahorita les muestro mi dibujo, es esa cadena de, bueno, hasta dónde llega el creer, ¿sí? Entonces, dice el versículo 15, termina el versículo 14 con la predicación. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está. Pablo vuelve y utiliza algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y veamos el contexto en el cual está escrito el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 52:7. Allí habla de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿sí? Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. Vea, otra vez utiliza el monte Sión, ¿sí? Y Que otra vez déjame, dice déjame Sión. leer la de Dios hablaba y miren Sí, cómo dice este. Qué hermoso es ver llegar por las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la liberación y dice a Sión, tu Dios es rey. Me pareció lindo esta. Qué hermoso, sí, como que es más descriptivo. sí. Y lee el 53:1. A ver qué dice. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Dice 53. Perfecto. Miren que ¿Traducción? no, la traducción no, sino ese versículo junto con el anterior unen la idea que Pablo está diciendo en el versículo 15 y en el 16, ¿sí? Porque Ujú, dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias, ¿sí? sí. Pero dice, pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, que fue el texto del 53 que leímos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Entonces, resulta que pues sí es una bendición. Todo aquel que va, predica, dice, qué hermosos los pies de aquellos que hacen todo, pero tristemente no todos van a creer, ¿sí? Tristemente, a pesar de que se le predique, ¿sí? A pesar de que oigan, a pesar de que tenga todos los argumentos, hay gente que no va a creer a pesar de todo, hasta de los testimonios no van a creer. Y dice el versículo 17, así la fe viene por el oír de la palabra
de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí viene la fe, pero puede ser que yo oiga y o sea, no me conmueva eso, o vea el testimonio, vea lo que Dios ha hecho por mí, y tampoco hagamos nada. Dice aquí Seina, a veces creemos cimentar, como los fariseos vieron el ministerio de Cristo de primera mano y no creyeron, exactamente. Entonces, vemos, oímos, pero realmente no creemos, ¿sí? Y Pablo está recordando allí lo que hablaba Isaías y lo que menciona Isaías, y de hecho, a donde va Pablo es a lo que dice Sein, ¿sí? Porque después de los versículos que hemos leído que ha tocado Pablo, ¿sí? Entra el capítulo 53, que es uno de los capítulos de Isaías que habla sobre el Mesías, ¿sí? Y de todo cómo el pueblo judío no creyó, ¿sí? En ese cordero, ¿sí? Dice, como cordero fue llevado al matadero, no creyó en el Mesías y no lo vio como el Mesías, a pesar de que ya se mencionaba, ya habían muchas profecías sobre ellos, no quisieron escuchar. Entonces, Pablo está recordando eso, pero miren el versículo 18, lo interesante, dice, pero pregunto, ¿realmente no han oído? O sea, ¿realmente hay gente que no ha vivido? Dice, claro que oyeron. Por toda la tierra ha salido su voz y sus palabras hasta los fines de la tierra. Y como mencionaba ahorita Seín también, Pablo está mencionando otras palabras que dijo muy similares de otra manera, ¿sí? Pero es el mismo contexto, ¿sí? Y aquí voy a ir ahí en Romanos, creo que era el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos, 1:20, dice prácticamente lo mismo, algo similar, ¿sí? Dice, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no hay excusa, ¿sí? O sea, si es que no les llega el evangelio por alguien que les predique, de todas maneras, sí, dice, ¿será que no oyen? No, sí oyen, ¿sí? Claro que oyeron, por toda la tierra la voz de Dios se anuncia. Y así como dice el 1:20, la naturaleza habla también del amor de Dios y no hay excusa para decir, no, yo no escuché, ¿sí? Entonces ahí viene el tema. Por más de que yo no escuche de Jesús por medio de la naturaleza o de las cosas, Dios habla a mi conciencia, como Pablo también lo mencionó, y me hace ver, sí, realmente que hay un poder superior en el cual, pues yo prácticamente descanso mi confianza. Sein. Sí, fíjense que en la clase pasada, en la reunión pasada habíamos relacionado, bueno, ya había relacionado acerca de Abraham, ¿no? Porque Pablo en un par de veces cita, en su carta a Romanos, cita a Abraham, donde dice que Abraham, donde dice así textualmente, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y fíjense que la palabra fe en, en, en hebreo, en griego, perdón, es piscis o pisteu, pero un paralelo en el hebreo acerca de fe o de confiar o creer es amán en hebreo. Y algo que estaba notando es que en Isaías 53:1, donde dice, ¿quién ha creído? Es la misma raíz hebrea de amán, de confiar, la misma palabra que se le dice que hizo Abraham, donde Abraham creyó, Abraham amán, o sea, en hebreo. Y entonces cuando Isaías habla acerca de quién ha creído nuestro anuncio, está diciendo, quién ha amán, o sea, quién creyó así como lo hizo Moisés, no nada más como mencionábamos ya, así, no quiero sonar muy repetitivo, pero no solamente de confiar o aparente o de apariencia, sino de verdad creer de que todo lo que el Señor ha hecho, de verdad lo está haciendo porque somos su pueblo escogido, porque en verdad nos tiene consideración. Creo que es importante notar de que Isaías no habla del concepto de amán, de creer meramente de palabra, sino simplemente de que va más allá, ¿no? Y de hecho, uno de los sinónimos de amán en otras citas es
confiar, confirmar, creer, fiar, otra palabra, permanecer, tener seguridad, tener la verdad, verificar. Entonces vemos que esos sinónimos podríamos aplicarlo en esa cuestión, ¿no? Y podríamos cuestionarnos a nosotros mismos. ¿De verdad creo en Dios? ¿De verdad tengo el derecho de llamarme cristiano o solamente es de título? Entonces creo que es una pregunta que podríamos hacernos y en la guía nos dice, ¿qué me cuestiona aquí el texto? Entonces creo que podría inclusive cuestionarme mi propia fe, porque tal vez pensamos de que no, que nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los escogidos, tenemos el espíritu de profecía, tenemos aquello, pero aunque tengamos todo eso, no significa que de verdad confiemos, ¿no? Porque por más que estemos en todas las actividades de la iglesia y hagamos todo cuanto sea en nuestro devocional, pero podremos incluso estar aún más lejos de Dios que la gente de allá afuera. Exacto, muy interesante el tema de la fe. eh, y de hecho, pues creo que el libro de Santiago, ¿sí? Es un libro que aclara y por eso a algunos no les gusta el libro de Santiago porque Santiago es muy claro en cuanto al tema de la fe y el actuar, ¿sí? De todas maneras, la fe con las obras también, con la acción y con el obedecer. De hecho, Martín Lutero, que fue el que habló del tema de la justificación por la fe, no iba mucho de acuerdo con el libro de Santiago, ¿sí? Porque como que contradecía muchos de sus argumentos. eh, y finalmente, es un problema también actualmente para muchos cristianos que solamente hablan del hecho de creer solamente como de pensamiento, pero no de acciones, como decía Saín, sino solamente, bueno, sí, yo creo y ya. Sí, yo creo que Dios existe, pero en ningún momento le hago caso, le obedezco, creo que existe, pero pues como ya creo, ya voy a ser salvo, ¿sí? Entonces, esa es la equivocación que tenemos allí de esa parte. Y entonces el versículo 18 que acabamos de leer nos habla de eso, aunque no se oiga, digamos, totalmente, por algunos que no escuchen, Dios de alguna manera va a llegar al corazón de aquellas personas que de una u otra manera no, pues digamos, no pudieron escuchar el Evangelio. Me hacía la pregunta también, porque esto es interesante, eh, de que posiblemente nosotros, y hemos pensado siempre esto, ¿no? De que será predicado el Evangelio a todo el mundo y vendrá el fin, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento si nosotros vamos a predicar a esos lugares donde prácticamente en esos momentos es imposible predicar? Eso significaría que Cristo, entonces, hasta que no prediquemos allá, va a venir. Y pues veía también el contexto en el tema del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿sí? En el libro de Hechos, y el derramamiento de la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a descender en el momento en que pues nosotros realmente estemos reflejando el carácter de Cristo. No porque Dios diga, ah, ya es hora, sino porque realmente haya un pueblo preparado para eso, ¿sí? Cuando ese pueblo esté preparado para eso, viene lo que dice el profeta Joel, que leímos de hecho en el último versículo que hablaba aquí, el versículo de Joel que leímos, el 2:32, habla de eso, que profetizarán los niños, los ancianos, todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a descender con tanto poder que la predicación del Evangelio se va a dar hasta los confines de la tierra, ¿sí? Entonces, el momento ahorita no es que prediquemos, sino que busquemos, ¿sí? Obviamente no estoy diciendo que no predicar, sino prediquemos, pero busquemos esa relación con Dios para que estemos preparados para recibir la lluvia tardía, ¿sí? Porque hasta que no descienda eso, pues no va a venir el fin. No porque todos, ay, entonces prediquemos harto para que sí, entonces campañas y todos, pero realmente no estamos teniendo una transformación. Solamente cuando haya esa transformación vendrá el fin, porque será una predicación, sí, no por mí, sino lleno del Espíritu Santo, que es lo que esperamos, una predicación intensa. Y no sé cómo, como dice aquí Pablo, no sé cómo llegará a esos lugares, pero Dios de alguna manera, si no es que llegamos nosotros, Dios les va a hablar, pero el Evangelio será conocido por todos, ¿sí?
las buenas nuevas, como dice aquí Pablo. Entonces dice en el versículo 18, sus palabras hasta los fines de la tierra. Y el versículo, dice el versículo 19, también pregunto, ¿acaso Israel no ha conocido? Moisés, el primero que dijo, os provocaré a celo con un pueblo que es mío, con un pueblo insensato os provocaré ira. Y eso está pues en el momento en que Moisés está contando, ¿sí? Acerca de, pues de hecho busquemos el texto, ¿no? Está en Deuteronomios 32:21, busquemos el texto allí de ese evento que está hablando allí Pablo de Moisés. De 2:21. Sí, 32:21. De 2:21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y fuertes esas palabras, porque provocamos el celo de Dios, sí, ese celo del cual habla también los 10 mandamientos de Jehová tu Dios, fuerte y celoso, sí, pero ese celo no de maldad, sino de querer hacer daño, sino que si yo rechazo, sí, el amor de Dios, pues Dios se entristece y a un pueblo que tenía todas las posibilidades, sí, a un pueblo que conocía y tenía, mejor dicho, todas las ventajas que puede tener, resulta que el pueblo lo rechazó. Y pues tristemente, sí, Dios dice esto, pero como el evangelio no es solamente para aquellos que dicen ser, sino para todo el mundo, dice que aquellos que ni siquiera eran en el pueblo, ellos iban a escuchar. Aquellos que ni siquiera eran los escogidos, a aquellos sí llegará el mensaje. Y a aquellos sí se les va a demostrar, o sea, va a demostrar, dice allí, un pueblo que no es mío, con un pueblo insensato os provocaría, o sea, y eso es lo que pasa. Entonces el pueblo judío, pero ¿por qué a los gentiles? Y eso no es el pueblo. Pues como ellos no quisieron escuchar, pues sí los gentiles escuchan. Y eso pasará al final del tiempo, ¿sí? Tal vez muchos de nosotros, ay, sí, pensando que todo bien, resulta que hay personas que realmente al final del tiempo lo hagan más de corazón que nosotros hoy. Sí. Fue Johan quien levantó la mano. Ah, yo, ok. Sí, yo dije, ay, sí, yo no lo vi. Sí, fíjate que Eli estaba pensando precisamente esto, y aquí, pues en el comentario bíblico adventista, dicen aquí enfáticamente, no, bueno, pues no enfático, pero dejan acá. Pablo tenía el propósito de producir celos en sus compatriotas, haciéndoles notar que así como lo había predicho Moisés, Dios ahora había dispensado sus favores especiales a un pueblo a quien los judíos estaban acostumbrados a considerar como inferior. Y el apóstol, al hacer esto, se proponía aclarar mediante sus fervientes oraciones que su pueblo podría arrepentirse y encontrar salvación en Jesucristo. Y sí, precisamente como tú hiciste mención, eso va a ocurrir al final del tiempo. Y no, creo que hace 8 días lo mencionábamos en el estudio, si no estoy recordando mal, que nosotros a veces como que tenemos cierto título o estamos en cierta denominación que pues sí tiene las creencias muy claras y las verdaderas y pues lo que dice la palabra de Dios, pero como que a veces por esa situación ya como que pues decimos, no, pues, o sea, siempre en momentos creemos como que, pues que lo hagan otros, ¿no? O sea, como que siempre podemos tener en nuestro pensamiento que hay personas que lo están haciendo y yo como que para qué lo hago, o queremos meternos de pleno ya en pensando que es una tarea gigantesca y pues como decías, Eli, ¿no? Como que bueno, ya estos de Corea o a diferentes lugares como que quizá pensando en ellos y más bien como que eso nos congela y nos quedamos como en una zona de confort
y solo por el hecho quizá como de que sí, estoy como que como cumpliendo lo que en mi iglesia me dicen hasta cierto punto, como que pensamos que bueno, hasta ahí está, pero pues si nosotros no permitimos que el Señor nos utilice, pues estamos dejando la tarea incompleta y entonces pues es allí como que tenemos que aceptar, ¿no? Lo que Pablo igual acá también les estaba mencionando a los judíos, pues lo van a hacer los gentiles y el Señor va a llamar a esos gentiles entonces a que lo hagan. Y cuando que a veces a nosotros nos mencionan eso, y como que Elena de Juárez nos dice, ¿no? Y muchos de los que podemos estar ya enfilados, digámoslo así, creyendo que enfilados, pues algo va a ocurrir al fin del tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos eso, como que nos da un poco como de, ay, ¿qué está pasando? Pero pues no avanzamos como decir, bueno, y más bien, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Porque pues, porque voy a perder como es la salvación, ¿no? Que es lo que es el fin de todo. Así es, Ahora sí es Seim. ahí. Sí, Seim. En cierta manera aquí vemos que incluso podríamos pensar de que en esa cita el Señor está pensando en nosotros, ¿no? Porque pues para el pueblo hebreo nosotros somos gentiles, ¿no? Ante su vista somos gentiles. Y vemos aquí de que si recordaremos la historia de Jesús cuando el Señor Jesús les confronta, ¿no? De que y los fariseos dicen, no, nosotros somos de Abraham, y tú quién eres, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no, yo antes de Abraham, yo soy, le menciona, ¿no? Vemos aquí de que sabemos de que ellos tenían ese orgullo nacionalista, ¿no? O sea, no, somos el pueblo escogido, y pues de aquí nadie nos mueve, ¿no? Pero vemos aquí de que incluso Dios, a través de los profetas, Dios les da a entender de que no es así, de que el haber sido el pueblo escogido significaba de que ya era un título que iban a tener ya para siempre, ¿no? De que era un título de que Dios les había dado por gracia, no porque lo merecieran ni porque, ¿cómo decirlo? De que ya Un de ahí privilegio inmerecido, igual que para nosotros, era algo similar. Pero, pero lo mismo es la salvación, ¿no? Dios nos salva a nosotros, pero no significa de que una vez salvo por siempre, ¿no? Como se piensa. Por incluso hasta podemos llegar el mismo error, decir, no, es que nosotros somos la iglesia escogida en Apocalipsis y todo eso, ¿no? Y que no tiene, que es verdad, ¿no? Pero podemos caer en el mismo orgullo nacionalista y decir, no, es que la gente del mundo no quiere abandonar sus pecados y todo eso, ¿no? O incluso con nuestros hermanos de otras denominaciones que incluso hasta me atrevería a decir que adora mejor que nosotros en el sentido de que de verdad busca a Dios con la poca luz que tal vez han recibido, ¿no? O han comprendido. Vemos aquí de que a pesar de eso, podemos aprender esa lección, ¿no? Como los israelitas. Y creo que por eso fue la preocupación de, de Pablo en insistir en orar mucho, porque Romanos 10 inicia de esa manera. Yo hago mis oraciones a Israel para que algún día pueda comprender el error en que están, ¿no? Y pues empieza a citar las promesas que Dios les había dado. Pero a pesar de eso, Dios obviamente le hubiera gustado de que Israel siguiera siendo el pueblo escogido, pero siempre y cuando obedeciera los preceptos que él había establecido. De la misma manera es con nosotros. Dios nos quiere salvar, pero tenemos que acatarnos a sus condiciones, no a las condiciones que nosotros queremos inventar o malinterpretar lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios, pero en realidad estamos siguiendo la voluntad del ser humano. Así es. Y quiero que leamos Isaías 65, 1 y 2. El Señor dice, los que no me habían pedido nada fueron los que acudieron a mí. Los que no me habían buscado fueron los que me encontraron. A un pueblo que no me había invocado fue al que le dije, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos, siguiendo sus propios caprichos. 1 y 2. Sí, tremendo. Y de hecho,
prácticamente Pablo utilizó esos últimos dos versículos del capítulo 10, son los mismos versículos de Isaías, ¿sí? Exactamente es el mismo contexto. Si lo leemos está allí igual diciendo, Isaías resueltamente dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Finalmente, van a resultar beneficiados aquellos en último momento, ¿sí? Y como hablaron ustedes ahorita, o sea, al final del tiempo, sí, no es por lo que yo haya hecho, sino finalmente por las decisiones que tome, ¿sí? Y todo lo que se haya recorrido durante todo el suceso, muy parecido a lo del hermano del hijo pródigo, ¿no? Ajá. Entonces, pero yo qué, pues, ¿cómo así? O sea, que no, pues, Que yo me mantuve y llega el otro sí, y entonces fiesta. sí, entonces, tenemos que estar nosotros, si no somos el hijo pródigo y somos el otro hijo, sí, eh, en lugar de estar, sí, como enojados por ello, debemos estar es alegres porque muchos, sí, muchos que estaban perdidos posiblemente más bien sean los que invoquen. Dice allí el texto de Isaías, al que no llame, a ese fue el que invocó, sí. Ese fue el que invocó cuando ni siquiera estaba pidiéndole que me invocara, él fue y le invocó. O sea, habrá mucha gente con un corazón sincero que ahorita nosotros no conocemos, que no sean adventistas, que posiblemente hasta ateos y al final digan, wow, sí, y Ujú. resulten mejores que muchos de nosotros. Fui hallado por los que no me buscaban, ¿sí? Dije a la gente que no invocaba mi nombre, aquí estoy, ¿sí? O sea, ni siquiera los que invocaban, porque Pablo estaba hablando de todo el que invoca será salvo, pero mire que ahora ni siquiera el que invocaba. Ahora resulta que apareció uno que no invocaba y a él se presentó a Dios y este sí le obedeció, ¿sí? Ni siquiera la invocaba. Pero es bien interesante ver cómo la salvación es para todos, pero Sí. no nos garantiza, sí, el hecho de que seamos de alguna iglesia, de alguna religión, nada nos garantiza eso. Solamente esa relación con Dios y esa creencia de obediencia, no solamente como hemos hablado acá y como hemos repetido varias veces, no solamente el hecho de creer como cuando creemos en algo y ya, sino el hecho de creer y de actuar en esa creencia de la cual tengo. Eli, Y y es sí, que lo que tú referías, y pues que decíamos, y como que hemos estado tanto tiempo y cómo va a ser este asunto, porque a veces estamos como que es lo contrario, ¿no? O sea, mis obras me llevan a mi fe o como que yo hago esto para que, entonces es como a veces que no somos claros realmente como que, bueno, y yo por qué estoy en esto que estoy, ¿no? Y como nosotros vemos nuestra vida en cierta forma a veces pues perdón la palabra, ¿no? Pero con desagradecimiento, ¿no? Porque nosotros nos enseñamos muchos a pedir, a pedir, a pedir, pero no agradecemos las cosas simples como el hecho, por ejemplo, de tener salud en estos momentos. Es como que son detallitos chiquititos que nosotros pensamos como que a la par, como que pues de nada me sirvió en cierta forma, pero si uno analiza la vida como leemos en el versículo 11, ¿no? Quien cree no será avergonzado y esa es una realidad, porque a veces nosotros pensamos que pues que lo que tenemos, pues sí, pues porque sí, estoy con Dios, pero pues si no fuese así realmente, ¿cómo seríamos nosotros? Entonces, hacia donde nos vamos conduciendo, si realmente estamos llevando pues como ese sentir de agradecimiento con Dios, porque aunque hayan cosas que nosotros no vemos, sí podamos tener esa certeza, como dice Hebreos, ¿no? De lo que no estamos viendo y que el Señor nos está llevando y que sus ángeles nos están conduciendo y cubriendo de muchas cosas que pues están sumando para nuestra salvación, no de una forma interesada que yo lo hago para esto, sino que el Señor nos va transformando y podamos seguir lo que el Señor lleve y pues que podamos tener el carácter de Cristo, como decía Eli, de que a la final pues alegrarnos porque de una u otra forma ese trabajo que nosotros estuvimos haciendo sí se ve recompensado, o sea, no sabemos de qué forma, ¿no? Y como le pasó a Juan el Bautista, pues que él no vio,
él no vio nada de lo que él hizo, ¿no? O sea, no vio como los frutos, digámoslo así, pero a la final sí fue muy grande la influencia y el trabajo que él hizo. Entonces, es como esa parte bien, bien linda que nosotros podamos tener presente, que no importa lo que, lo que nosotros hagamos o que el Señor nos inste a hacer como instrumentos, siempre para el Señor hay un punto importante, ¿no? Y Él no nos dejará avergonzados, como dice aquí también Romanos en el versículo 11. Sí, y ese versículo es muy poderoso porque nosotros muchas veces creemos que, pues, que las cosas de pronto no van a salir como queremos, ¿sí? Que de pronto voy a quedar mal con alguna decisión o que el obedecerle a Dios no me trae sí como cosas exitosas o no voy a ser como el popular sí de esta tierra o como que voy a tener ciertas desventajas en esta tierra, ¿sí? Pero allí este versículo es claro, es que si nosotros, más que el creer de pronto, porque de pronto en nuestro contexto el creer es muy básico, sino el realmente el obedecer, prácticamente es que el que obedezca a él no será avergonzado, ¿sí? O sea, si nosotros le obedecemos a él, Dios no nos dejará en vergüenza. Pero lo que pasa, y creo que pues no estuve la vez pasada, pero ustedes hablaban de eso de Abraham, ¿sí? O sea, Abraham trató, ¿sí? Pues Dios me prometió, pero le voy a ayudar para, o sea, tratar de no dejar en vergüenza a Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos, o sea, no es nuestra cuestión, de hecho, Dios se sabe defender a sí mismo, ¿sí? Y el hecho de que nosotros obedezcamos, pues es también el testimonio que damos a otro de lo que Dios es en nuestra vida. Así que dejémosle ese tema a Dios. Simplemente obedezcamos que Él no nos va a dejar en vergüenza. O sea, Dios es tan poderoso con nosotros que si nosotros confiamos realmente en esa parte del creer por obediencia, ¿sí? Del creerle a Él, ¿sí? De todo lo que me dice, tener la seguridad de que sus promesas son ciertas, aunque a veces no parezca, Él no nos va a dejar en vergüenza. Y ese es finalmente hacia dónde vamos. Sein. Es lo que me recordó al ejemplo de Job, ¿no? Que Dios da testimonio de sí mismo. Y vemos acá que incluso el ejemplo de Job se aplica a nosotros. Porque así en resumen, ¿qué decía en resumen, cuando el Señor se confronta con Satanás, previamente Dios le está diciendo, está jugándose su propia imagen con la fidelidad de Job, ¿no? Porque Job pudo haberle fallado a Dios, pero no lo hizo. Pero imagínense la historia que hubiera sido si Job hubiera cedido a las acusaciones de Satanás, ¿no? Entonces vemos aquí que de la misma manera, Dios, y me gusta hacer la pregunta o me pone a reflexionar, ¿qué pensará Dios de mí? Dios pensará de la misma manera como lo piensa Job, a tal grado de jugar su propia imagen con Job, ¿no? Entonces vemos aquí que la misma pregunta es con nosotros, porque bien y no, creo que Pablo igual había escrito de que avergonzamos al Señor cuando nuestro testimonio es completamente diferente a lo que nosotros decimos ser llamados cristianos, que en realidad actuamos incluso hasta tal vez peor que la gente que no es cristiana o que es de allá afuera, ¿no? Que llega a la iglesia. Vemos aquí de que también nuestro testimonio cuenta mucho en el sentido de que avergonzamos al Señor con nuestro actuar e incluso con lo que decimos y pensamos. Sí, efectivamente, Sein, porque como dijo Sein, ¿será que Dios se la jugaría conmigo como se la jugó con Job? Y de hecho, Él se la está jugando. Esperemos que sea realmente con nosotros porque al final del tiempo eh, estarán, sí, los que hagan quedar mal a Satanás, que son ese pueblo de los 144.000 que son el remanente, que van a obtener la victoria, ¿sí? Sobre el pecado, y por eso ellos van a vindicar el carácter de Cristo, porque es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Ese va a ser el pueblo que al final del tiempo, ¿sí? Se mantenga firme y va a ser realmente como Job, porque van a sufrir muchísimo, ¿sí? No sé si nosotros seremos parte, pero como dicen por ahí, pero por lo menos si es que no llegamos a hacerlo, vamos a morir intentándolo, ¿sí?
tratando siempre de reflejar ese carácter de Cristo, y habrá en algún momento, no solamente ellos serán un pueblo representado, no solamente es una persona, sino un pueblo total que va a ser ese remanente que refleje y vindique hasta la muerte el carácter de Cristo. Entonces es espectacular eso, porque prácticamente él se la jugó ya no solamente con una persona, sino con un grupo de personas que van a reflejar ese carácter. Entonces, no sabemos si somos nosotros. Ojalá fuéramos, pero pues no va a ser fácil, eso sí les cuento. A veces uno dice, sí quisiera hacerlo, pero cuando ve uno todo lo que va a pasar, va a ser bastante complejo. Ahora sí les voy Sí, a compartir aquí mi imagen para ir cerrando. ¿Por qué? Porque pues yo hice como una imagen ahí de todo, ¿sí? Del proceso, ¿sí? Se envía al que predica, el que predica para que otros oyen, esto es una orejita, ¿sí? Y el que oye cree y el que cree invoca, ¿sí? Entonces, ese es como el proceso que habla Pablo, ¿sí? En el cual nosotros podemos estar involucrados tanto en la parte de la predicación como en la parte también de la invocación y del creer, ¿sí? Que realmente como que esto se vuelva, aquí debía haberle hecho una flecha al de invocar nuevamente para que se vaya a enviar, ¿sí? O sea, yo invoco, pero nuevamente hago el proceso, es como cíclico. Y en la parte de arriba hice pues la palabra de Dios, ¿sí? Como la Biblia, que no solamente es para el pueblo, ¿sí? Cristiano, sino aquí puse a los musulmanes y a los judíos, ¿sí? Ahí está. Y bueno, no solamente para ellos, pero era una representación para todo el mundo, ¿sí? Entonces, de esa manera, las buenas nuevas de las que nos habla Pablo, que es el Evangelio, no está solamente para un grupo, sino para todo el mundo. Y si es que nosotros no invocamos y no estamos en este proceso, pues de todas maneras Dios tiene también su pueblo en otros lugares, y muchos que ni siquiera en estos momentos le invocan resultarán invocándole al final de los tiempos. Ahí se ve reflejado simplemente el amor de Dios, no solamente por un grupo especial, sino por toda la humanidad. ¿Sí? Y esa humanidad finalmente va a haber un grupo especial que va a representar el carácter de Cristo al final de los tiempos. No sé si tengan algo más para agregar o si tienen de pronto el dibujo ahí para compartir, si quieren compartir algo. Si hicieron algo ahí como para compartir. O si no, pues vamos cerrando. pues yo hice, fue un esquema, pero no Sí. es dibujo. Eh, a ver, déjame y comparto entonces mi esquema. Fue este. Pues coloqué, ¿no? Los versículos allí. Bueno, entonces estábamos como con las palabras que yo saqué del énfasis que encontré de Pablo. Y coloqué esto, ¿no? Creer en Jesús es edificar en Él. Y coloqué este fue mi versículo de memoria, el versículo que escogí, que era el 14. Y teniendo este no de como de en claro, pues hay otro asunto que se refiere acá, y es que para Dios no hay diferencias, que lo venimos también hablando en el versículo, en el capítulo 9, cuando dice allí todo aquel, no marca una diferencia. Y entonces es como lo refería aquí, una sentencia de muerte a la maléfica suposición que Dios es parcial y favorece a otras personas, teniendo allí pues presente que el Señor sí demanda de nosotros la obediencia. O sea, no podemos tampoco allí referir pues como, pues no, sí, vengan todos, que Dios nos acepte. Sí, claro, pero pues no nos podemos quedar así como llegamos, ¿no? Eso sí es algo que debemos tener bien claro, porque pues nuestro carácter necesita demasiado cambio, demasiado del Señor, como para pretender que, pues sí, ahí llegamos y así ya el Señor no, pues ya estoy con Él y así. No, el Señor me quiere a su lado precisamente para que lo pueda cambiar acorde a mi carácter a como es el de Él. Y entonces es como esta secuencia que menciona
el versículo 14, ¿no? De invocar, creer, oír y predicarles, como unos puntos allí. Y entonces está el versículo de primera de Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ese es mi esquema. Perfecto, súper. Gracias. Bueno, no sé si hay algo más para agregar o si no, pues ya hasta aquí iríamos con el estudio del capítulo 10, ya terminando este capítulo pues muy corto. Sí, allí pues ya ahorita comparto el power. Sí, ahí Que ya escribí algunas palabras ahí. sí, está súper. Igual voy a compartir el link allí por si de repente alguien más le quiere agregar alguna otra palabra y ya luego lo compartimos. Igualmente, pues para el estudio que tuvimos hace 8 días, lo podemos compartir allí ¿qué hiciste, Zane? ¿Un quizzes o qué hiciste? Un quiz de 6 preguntas. Ah, ok. Lo compartan en un rato. Sí, lo podemos enviar al grupo para participar por allí. La vez pasada, pues bueno, me fue regular. 4 bien y 4 mal, pero no sé, el tiempo me bloqueaba, estaba bien rápido, pero es interesante. Así que pues bueno, en esta noche, gracias a Dios, pudimos cerrar entonces ya el capítulo 10. Así que bueno, Sein, pues nos puedes despedir en oración. Creo que sí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en esta hora nos has demostrado de una manera muy impresionante cómo tú quieres actuar en nuestros corazones. Y creo que es muy fundamental y creo que es muy importante el hecho de que si nos revelas esta gran verdad a nuestros corazones, porque algo pides de nosotros, Señor. No, más allá de los formalismos o de solamente creer y decir ser cristianos, lo más importante para ti es tener una relación muy fuerte y certera en ti, Señor. No solamente decir de que somos adventistas o de que solamente creemos en ti, pero las palabras se las lleva el viento, sino que podamos demostrar de que de verdad tenemos un Padre Celestial en el cual podamos confiar y dejarle todos nuestros problemas y confiarle en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque a través de este estudio hemos aprendido una dimensión más acerca de la fe, a comprender qué es lo que tú quieres, el tipo de relación que tú quieres con tus hijos, con el tipo de relación que tú quieres con nosotros, Señor. Gracias por revelarnos y darnos a entender de que más allá de solamente orar, sino que y de estudiar tu palabra, está en conocerte y acercarnos más a ti, a tu trono de tu gracia, Señor, para que podamos hallar el oportuno socorro y que tú tienes ese anhelo de que nosotros vayamos al encuentro. Tú ya diste el primer paso, ahora solamente nosotros debemos de dar el siguiente paso, porque tú no obligas a nadie a amarte, a confiar, sino que tú quieres una relación de corazón, una relación verdadera y no forzada. Que podamos comprender eso, de que tú no forzas a nadie, pero que tú recibes a todo el que se acerca a ti de manera confiada y con mucha fe, Señor. Ayúdanos a entender no solamente esto hoy, sino que en el transcurso de nuestras vidas, que muy pronto podamos verte cara a cara y esa es la promesa que tenemos, Señor, de podernos encontrar con nuestro Dios y nuestro Creador y también nuestro Redentor. Señor, bendícenos a cada uno de los aquí presentes, bendice al club de estudio. A los que no pudieron entrar, pues tú conoces los motivos y que muy pronto este grupo de estudio pueda crecer mucho más y que pueda superar nuestras expectativas, no para ensalzarnos o para tener una gloria o un motivo de orgullo, sino que todo sea para tu honra y gloria. Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.